Bienvenido a una nueva clase dentro del curso profesional de Vue 3. A lo largo de este vídeo vamos a estar centrándonos en dos ejes distintos. Vamos a poner nuestro foco en dos elementos muy importantes. En primer lugar, vamos a trabajar un concepto que no hemos visto hasta ahora dentro de la operativa y es el de control delegado por referencia. El control delegado por referencia nos va a permitir, dentro de nuestro arsenal de trabajo, ayudarnos a controlar desde elementos padre funciones o acciones que se albergan en los elementos hijo, no delegándolo a través de props, sino a través de una ejecución directa. Veremos ahora por qué es interesante y por qué es importante todo este punto. Ese va a ser el primer bloque de la clase. El segundo bloque de la clase vamos a destinarlo a la optimización y eficiencia. Y en concreto vamos a trabajar sobre dos ejes dentro de este punto. En primer lugar, vamos a estar aprendiendo a hacer la carga perezosa de imágenes a través del package del VLazyImages, que nos va a permitir gestionar una carga perezosa, un lazy loading, de los recursos de imágenes que tengamos en nuestro proyecto, lo cual nos va a resultar muy interesante porque nos va a brindar ciertas funciones que vamos a ver que son pues, muy llamativas y especialmente interesantes, sobre todo de cara a optimización. El segundo punto, dentro de... Ya sabéis que Vue podemos trabajarlo principalmente o componerlo principalmente a través de dos formatos, el Webpack y Byte. Hasta ahora estamos trabajando Webpack, pero posteriormente comenzaremos también a trabajarlo con Byte. Entonces, de cara a poder ir cerrando todo el bloque de Webpack, vamos a estar viendo cómo podemos optimizar nuestro proyecto, nuestro Webpack, a través de Webpack, para poder hacer la posterior distribución de nuestro proyecto. Y en concreto vamos a estar viendo el web chunking, que es un formato para trocear los archivos cacheados de tal forma de que no incurramos en elementos que sean demasiado pesados. Muy bien, pues eso es lo que tenemos en el menú de hoy, así que vamos a la mesa. Muy bien, empecemos por el principio y este es el control delegado por referencia. Hasta ahora hemos visto diferentes formatos de comunicación en intercomponentes, es decir, entre diferentes componentes. Por un lado, hemos podido trabajar la comunicación vertical, tanto ascendente como descendente, y esto lo hacíamos a través de los props y los emits. Y también hemos visto una comunicación general a través de estados globales que hemos generado con los diferentes stores, como podían ser, por ejemplo, Vuex o Pinia. Dentro del primer grupo de comunicación, es decir, dentro de la comunicación vertical, hemos visto que la comunicación vertical descendente la hacíamos a través de props. Sin embargo, esta comunicación nos va a incurrir en ciertas limitaciones en puntos concretos de nuestro desarrollo. Para ejemplificarlo, lo que voy a hacer es que voy a hacer un proyecto rápidamente, lo escribimos el comportamiento a través de props y vemos qué acciones nos podría estar interesando realizar que no vamos a poder realizar. Y a partir de ahí vamos a tener ya la excusa perfecta para poder utilizar el control delegado por referencia, que es lo que vamos a estar trabajando en la primera parte de la clase. Para ello, como siempre, y de cara a aislar el ejercicio, voy a crear un nuevo proyecto. Creamos el proyecto y la configuración va a dar igual. Podemos hacer la configuración que creamos conveniente, ya que afecta desde el formato más básico que podríamos estar trabajando a un desarrollo con un mayor número de paquetes. Entonces no va a afectar. Yo en mi caso voy a añadir el Vue Router, pero no lo voy a hacer para usarlo en esta primera parte de la clase, sino que lo voy a usar en la segunda parte de la clase, sobre todo para el web chunking. Entonces voy a necesitar mantenerlo en mi proyecto, por eso lo voy a incluir. Pero podríamos dejar una instalación por defecto. Ya sabéis que yo siempre incluyo TypeScript para que podamos ver ambos ejemplos, y voy a incluir el router simplemente para que podamos utilizarlo en la segunda parte de la clase. Hacemos la instalación por defecto, como de costumbre, y esperamos a que se inicialice nuestro proyecto.
Muy bien, ya ha finalizado la instalación de nuestro proyecto. Como siempre, vamos a acceder a la carpeta del mismo, al directorio del mismo, y yo voy a dejar ya levantado el servicio para que así no tengamos que hacerlo posteriormente. Muy bien, mientras va levantando el servicio, vamos a acudir a nuestro proyecto, que lo tenemos por aquí, y vamos a hacer la estructura del mismo. Para ello, acudimos a la carpeta src, como es costumbre, y vamos a acudir a nuestro app.view. En este app.view voy a simplificarlo y directamente voy a dejarle aquí el router view y ya está. No es necesario hacerlo, pero nos va a quedar el ejemplo mucho más limpio. Y ahora en las vistas tenemos la vista Home, que va a ser la que vamos a tener por defecto. Y en esta vista Home vamos a eliminar ya toda esta estructura. La voy a quitar de aquí. Y vamos a comenzar a trabajar. Para ello voy a eliminar también dentro de la carpeta de componentes que nos genera por defecto este Hello World, ya que no lo vamos a necesitar. Lo selecciono y lo voy a eliminar. Muy bien. Una vez eliminado, vamos a nuestro Home View y vamos a hacer una estructura donde vamos a tener dos componentes, un componente padre y un componente hijo, que vamos a estar utilizando para este ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es, dentro de la carpeta componentes, voy a generarme un nuevo archivo, voy a llamarlo, por ejemplo, pues parentComponent.view, y vamos a darle de momento la estructura mínima. Vamos a hacer aquí el template, lo dejamos por aquí y por debajo vamos a ubicar nuestro script, el lenguaje en mi caso TypeScript, con el setup para hacerlo más rápido. Aquí vamos a ponerle un primer nodo hijo. Y vamos a generar un segundo componente por aquí, que va a ser el child component o el componente hijo, que vamos a estar utilizando para ejemplificar todo esto. Ubicamos nuestro template. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí el texto de componente hijo. Listo. Y de igual forma vamos a dejar ya preparado el script con el lenguaje TypeScript en setup. Muy bien. Para que luego posteriormente podamos utilizarlo. Ahora en mi parent component voy a estar utilizando ese componente hijo. Es decir, vamos a hacer que nuestro componente padre tenga el componente hijo. Que nuestro parent component esté usando nuestro child component. Para ello, pues voy a ubicar aquí el child component. Muy bien. Y para poder usarlo, por supuesto, pues lo importamos. Importamos el child component desde esta misma carpeta, puesto que estamos dentro de los componentes. Perfecto. Ahora ya solo nos quedaría en el home, acudimos a él, voy a utilizar el parent component. Para poder utilizarlo, como siempre, importamos. Guardamos por aquí. Y ya solo nos quedaría aplicar aquí el setup. Y deberíamos ya tener toda la configuración del proyecto. Vamos a comprobarlo. Perfecto. Ya lo tenemos todo establecido y sin errores. La estructura muy sencilla. Simplemente tenemos la home. La home tiene el parent component, que es el que vamos a estar utilizando para el ejemplo. Y este parent component tiene, o está usando en su template, el child component, que es este de aquí. Si ahora pintamos la vista, deberíamos estar observando este texto, el del componente hijo. Acudimos a ella y vamos a comprobarlo. Muy bien, lo tenemos por aquí. Tenemos la estructura básica donde tenemos esta vista que tiene un componente padre que dentro tiene un componente hijo. Ya está. Muy bien. Acudamos entonces ahora a nuestro editor de código
y vamos a limpiar un poco la estructura para que podamos apreciar bien qué es lo que vamos a estar trabajando. Voy a dividirlo en dos partes. A la izquierda tenemos el componente padre, a la derecha tenemos el componente hijo. Así todo nos queda mucho más limpio y más fácil de ver qué es lo que estamos trabajando. Bien, supongamos que queremos estar haciendo una comunicación desde el componente padre a su componente hijo, al child component que está utilizando aquí. Si acudimos al formato tradicional de nuestro desarrollo, pues lo que estaríamos haciendo es pasarle esa información a través de props. Supongamos algún comportamiento para el componente hijo para que podamos simularlo. Entonces, de cara a que el ejemplo nos encaje bien con cuál es el formato para la composición delegada, que es lo que vamos a estar viendo, vamos a hacer que nuestro componente hijo tenga que leer un valor. Por ejemplo, supongamos que tenemos estamos controlando a través de nuestro componente hijo, lo que queremos hacer es mostrar el porcentaje que lleva una tarea que debe ser completada. Y queremos mostrar cuánto porcentaje lleva. Entonces, para ello, nuestro componente hijo lo que hace es, a través de un servicio, ir al servidor y consultar cuál es el porcentaje total que lleva esa tarea para decirle al usuario, oye, lo que has solicitado, pues lleva un 50% completado, lleva un 80% completado. Simplemente eso, es un ejemplo, ¿vale? Entonces voy a importar, en este caso, el onMounted para utilizarlo, para utilizar ese hook al ciclo de vida de este componente, y voy a utilizar también la referencia. Muy bien. Ahora, ¿qué estaría haciendo este componente hijo? Pues este componente hijo, cuando es montado, lo que haría sería irse a un servicio de nuestra aplicación en Vue. Recordad que todo esto lo hemos visto, los mounted ya lo hemos visto, los servicios ya los hemos visto, todo esto lo tenemos ya en el curso más que desarrollado. Y estaría haciendo una consulta, como decíamos. Por ejemplo, hace la consulta de, oye, backend, dime esta tarea que está aquí, que quiere ver el usuario, qué porcentaje lleva completada. Y entonces, pues, iría a ese servicio y se traería los datos. Como no vamos a estar haciendo un servicio para el ejemplo, pues vamos a simularlo. Voy a hacer aquí una variable percentage, por ejemplo, que va a ser una referencia y que por defecto va a tener el valor 0. Y ahora, cuando el elemento es montado, pues iría a ese servicio y haría la consulta. Como decía, no vamos a hacer esa consulta, así que vamos a inventarnos el resultado que nos estaría dando ese servicio. Imaginad que el servicio nos dice que el porcentaje pues es el 24, por ejemplo, el 24%. Entonces, ahora ya aquí, en mi componente hijo, pues yo lo que haría sería mostrarle al usuario cuál es el porcentaje. Porcentaje completado. Y mostramos percentage. Y le podemos poner detrás el símbolo de %. Y muy bien. Ya está, hemos simulado esto. Simplemente pensad que este dato no lo estaríamos escribiendo en crudo, sino que nos lo estaríamos trayendo de un servicio. Esto es para simular una operativa. Muy bien, ahora entonces, perfecto. Pues cuando carga el componente en su montado, nada más va a ser visualizado, pues le asigna ese valor 24%. Entonces, pues lleva el porcentaje completado, es el del 24%. Muy bien. Ahora, si yo quisiese, por ejemplo, pasarle actividad desde el componente padre al componente hijo, como decíamos, lo haríamos a través de las props. Por ejemplo, imaginad que yo ahora quiero desde el componente padre hacer acciones que van a modificar el porcentaje. Me explico. Imaginad que en este componente padre, pues esta tarea, imaginad que lo que estamos haciendo es cumplimentar pues un perfil. Y este porcentaje completado es cuánto hemos completado de nuestro perfil. Hasta ahora, pues nuestro perfil nos pide el nombre, el apellido, el email, la cuenta bancaria, nos pide diferentes acciones para poder completar el perfil al máximo. Y aquí, en este componente, vamos viendo en todo momento cuánto hemos completado. Y aquí abajo, pues iríamos haciendo las diferentes cumplimentaciones necesarias. Entonces, yo ahora, aquí, en mi componente padre, voy a hacer alguna modificación. Por ejemplo, voy a hacer aquí un botón para simular también esta actividad, que sea añadir, pues por ejemplo, cuenta bancaria.
Y este botón de añadir cuenta bancaria, cuando lo pulso, on click, pues va a ejecutar una función que va a ser banco. Muy bien. Ahora aquí yo tendría este banco, que sería una función que lo que hace es subir al servidor la información de la cuenta bancaria del usuario. De momento, para que podamos simularlo, imaginad que este botón pues, nos está pidiendo un PDF con una prueba de que la cuenta bancaria es nuestra, ¿vale? Entonces yo estoy aquí en mi estructura de view y voy cumplimentando los datos y yo ahora voy a añadir la cuenta bancaria y la añado. Pulso aquí y mi componente padre lo que hace es subir todo el contenido de la cuenta bancaria al servidor. Entonces, yo he subido la información al servidor, se la he enviado a través de un servicio y le he enviado ese PDF con la información. Entonces, ahora, el porcentaje que llevo completado de mi proyecto ya no es el 24%. Ahora el porcentaje completado que llevo del perfil es más, porque la cuenta bancaria ya la he añadido. Entonces, ahora este valor debería subir. ¿Cómo hago eso? No puedo hacerlo a través de una prop. Porque si le paso la prop, sería el componente padre el que tendría que recalcular y posteriormente enviarle al componente hijo el valor del porcentaje. Y eso no queremos hacerlo, porque entonces el componente padre tendría lógica que corresponde al componente hijo. Y si yo ahora este componente hijo quiero reutilizarlo en otro lugar, ya no puedo, porque tendría que arrastrar también parte de la lógica del componente padre al otro lugar donde vaya a ser utilizado, duplicando contenido. Entonces yo necesito que mi componente hijo tenga una función para recalcular cuánto porcentaje tiene, preguntándole al servicio, oye, ha habido modificaciones, dime cuál es el estado ahora del porcentaje, y disparar desde el componente padre la acción de esa función que tiene el hijo sobre recálculo. Vamos a verlo. Si yo ahora aquí tengo el onMounted, yo podría tener otra función que fuese, por ejemplo, recalculate. Y esta función, pues lo que haría sería irse esta constante lo que estaría haciendo sería irse al servicio y volver a recalcular cuál es el porcentaje. Nosotros, como no tenemos ese servicio, pues vamos a simularlo y ahora pues el nuevo porcentaje pues sería, por ejemplo, pues el 42, por ejemplo, el valor que devolvería. Muy bien, entonces tenemos esta función que recalcula. Ahora, nuestro interés es que cuando yo haga acciones en el componente padre, pueda decirle al componente hijo, oye, recalcula. Porque hasta ahora, fijaos, tenemos el porcentaje completado, es el 24%, aquí en el componente padre voy haciendo acciones, añado la cuenta bancaria y ahora, pues entonces tendría que recalcularse cuánto es el porcentaje que llevo completado de el perfil. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No puedo, en el formato habitual que ya conocemos, lo que haríamos sería estar pasándole a este componente hijo una prop y pasarle modificar el valor de esa prop y así el componente hijo a través de la reactividad ejecutaría el nuevo cambio. Pero claro, estaríamos utilizando la lógica en el componente padre y no queremos eso, queremos encapsular la lógica del componente hijo dentro del componente hijo. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, para ello tenemos el control delegado, es decir, este componente va a delegar el control de la función de recálculo a su padre, para que los padres de este componente puedan llamarla cuando lo necesiten. Y así, cualquier componente que pinte la barra de porcentaje completado siempre va a poder decirle al componente hijo recalcula y va a poder decírselo cuando le interese. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para hacer el control delegado, como indicábamos, tenemos que hacerlo a través de una referencia. Y por ello, nosotros a nuestro child component vamos a tener que darle un valor de referencia. Por ejemplo, yo voy a llamarlo percentage. Voy a llamarlo percentage component, por ejemplo. Podríamos llamarlo como quisiésemos llamarlo. Y esto va a ser una referencia. Así que en mi
en mi componente padre, pues voy a crearla. Voy a crearme la constante %component, que va a ser una referencia que por defecto va a ser una referencia nula, no va a tener ningún valor. Para poder utilizar esta referencia necesito importarla, así que vamos a importar las referencias desde View. Muy bien. Ahora tenemos, voy a escribir bien este percentage, así. Muy bien. Tenemos entonces ahora un child component que lo tenemos referenciado. Este child component es esta referencia de aquí. Eso lo hacemos con el ref. Y entonces este ref que tenemos aquí, este %component, va a representar este componente dentro del script. Y ahora lo que yo voy a querer hacer es, cuando añada información aquí, solicitarle al componente hijo que recalcule. Entonces, mi función banco, lo primero que haría sería pues conectar con el servicio y subir la información. Ese proceso, pues haría toda esa parte del proceso de subir la información al backend. Entonces, ya se ha subido la información al backend y el backend ya tiene esa información. Entonces ahora lo que quiero es decirle al componente hijo, recalcula porque hay información nueva en el backend. Así que recalcula que el porcentaje ya se ha quedado obsoleto. Pues vamos a hacerlo a través de la referencia. Para ello, simplemente cuando tenemos una referencia, va a bastar en un formato natural con nombrar la referencia y posteriormente la función a la cual vamos a querer llamar. Es decir, yo estaría indicando progress, lo hemos llamado percentage component .value, y ahora al .value, que es el componente hijo, voy a decirle que quiero que ejecute la función recalcular. Y de esta forma, desde el componente padre, ordeno al componente hijo que ejecute esta función delegada, este control delegado. De tal forma que ahora, pues el recalculate lo que haría sería actualizar el valor del porcentaje a través del servicio. Que en este caso, pues lo estamos simulando, que lo que nos ha devuelto es 42. Aquí simplemente trae el valor del porcentaje del servicio. Muy bien. De esta forma, nosotros lo que hacemos es acceder al componente hijo y solicitarle que ejecute una de sus funciones. En este caso, la función de recálculo. Sin embargo, dentro del script setup y en composition en general, no nos va a funcionar por defecto. Esta acción no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros, en el componente hijo, cuando hagamos una delegación, cuando hagamos un control delegado de cualquiera de las funciones que contenga, de cualquiera de los elementos de los que disponga, necesitamos explicitar que ese componente está exponiendo esa función o ese método a sus componentes padre. Es decir, por buscar una similitud a cómo funcionaría la programación orientada a objetos, podríamos estar diciendo que, por defecto, en este formato, todas las funciones, constantes, métodos, todas las acciones que realizamos dentro del componente es similar a como si estuviésemos trabajando en programación orientada a objetos y fuesen métodos privados, que no pueden ser vistos por ningún elemento. Nosotros necesitamos decirle al componente, a este componente hijo, que tiene que exponer esta constante para que la puedan utilizar otros elementos, en este caso el elemento padre. Tenemos que hacer la definición de su exposición. Y esto, dentro de Vue, lo hacemos con el define expose. Lo tenemos por aquí. El define expose lo que nos va a permitir es definir qué elementos de nuestro componente van a poder ser manipulados por otros componentes. Una vez hemos marcado esto, ya tenemos nuestro define expose, ya simplemente nos quedaría utilizarlo en nuestro código.
y vamos a indicar que define expose y vamos a pasarle un objeto con todos los elementos que vamos a exponer. Y en mi caso, pues en este ejemplo, yo quiero exponer recalculate. Quiero que el método recalculate esté expuesto para que pueda ser utilizado por otros elementos. Muy bien, pues hemos hecho toda la composición y ahora deberíamos poder estar manipulando el recalculate desde el componente padre. Acudimos a nuestro servidor y actualmente tenemos que el porcentaje completado es el 24%. Si yo ahora añado la cuenta bancaria en el contenido, debería actualizar el valor. Esta función, este método, debería manipular al componente hijo para ordenarle que recalcule. Si ejecuto, cuenta subida. Esto es la versión antigua, vamos a refrescarlo. Perfecto. Fijaos cómo la orden se ha ejecutado correctamente y ha actualizado el valor. Nosotros accedemos, el componente hijo se monta y lee el valor inicial del porcentaje del servidor, que en este caso es el 24. A través del componente padre cumplimentamos y hacemos una acción que modifica el estado del backend y por tanto ordenamos al componente hijo que se recalcule. Y este se recalcula y ya nos muestra el nuevo valor. De esta forma conseguimos que nuestro componente padre pueda lanzar órdenes de acción a sus componentes hijo. Esto es a través de script setup, pero como siempre tenemos también más formatos. Tenemos el formato del Composition API sin el setup y del Composition API con el Option API. Pues vamos a ver también cómo podemos hacer esta acción en esos entornos. Tenemos el script setup, vamos ahora a pasar del script setup al script tradicional. Vamos a ir traduciéndolo. En primer lugar, ya no necesitaríamos este setup, sino que tendríamos que traernos o importar nuestro define component como es habitual. Una vez tenemos nuestro define component, ya podemos hacer la definición de nuestro componente. Export default define component y le pasamos el objeto. Ahora vamos a comenzar a escribir este objeto tal y como lo haríamos en Composition API sin el script setup. Y para ello, recordad, lo primero que hacemos pues, es marcar la función de setup que va a estar definiendo el contenido. En esta función de setup pues nos traeríamos este porcentaje y posteriormente lo retornaríamos. Muy bien, ya hemos traducido esa parte. Ahora nos quedaría seguir traduciendo el resto de acciones. Tenemos, por ejemplo, nuestra constante de recálculo, así que vamos a traérnosla por aquí. La ubicamos también. Voy a eliminar el comentario para que podamos verlo mejor. Y si queréis lo que podemos hacer es directamente especificarlo de esta forma y así nos queda más limpio. Y ahora también nuestro setup estaría devolviendo nuestra función de recalculate. Todo esto ya lo sabemos hacer porque no hemos hecho de momento nada nuevo. Nos queda ahora hacer el unmounted y nos queda también la definición de la exposición. Traemos el unmounted. Voy a eliminar también el comentario para dejarlo más limpio y también voy a dejarlo la función en una única línea, puesto que podemos hacerlo para que nos quede de fácil lectura todo el contenido que vamos ejecutando. Y ya el último punto que nos queda es el define expose y cómo lo ubicamos, puesto que hasta aquí no hemos hecho nada nuevo, hemos explicitado las funciones que ya conocemos. Ahora lo que nos queda es saber cómo definimos la exposición de nuestro método en nuestro child component. Y para ello, como podéis imaginar, pues lo vamos a hacer dentro del define component explicitando su exposición. En el caso de Composition API no hay que hacerlo a través de ninguna palabra
del objeto, como hemos hecho anteriormente, por ejemplo, cuando definimos componentes o cualquier otro tipo de elemento, sino que directamente podemos definir su exposición dentro del setup. Lo ubicamos por aquí y listo. Con esto ya tenemos traducido nuestro componente hijo. En el caso del componente padre no hay ninguna acción relevante a realizar, puesto que es exactamente igual. Lo accedemos a través de la referencia sin ningún problema. Si acudimos ahora a nuestro contenido, pues continúa funcionando correctamente. Ya lo tenemos en Composition sin el script setup. Y el último punto que nos quedaría es el formato de Option API. Aquí es quizás todavía más sencillo, puesto que el formato de Option API no modifica. La particularidad que tenemos cuando estamos trabajando con Composition API es la definición de la exposición, pero en el Option API no es necesario definir la exposición, sino que el elemento puede ser manipulado por los elementos externos sin necesidad de definir que éste debe ser expuesto. Esto puede tener ciertas ventajas, sobre todo a la hora de trabajar, puesto que no necesitamos saber que tenemos que hacer la exposición, pero luego, como podéis imaginaros, pues es un código mucho menos robusto, puesto que todos nuestros componentes van a estar exponiendo por defecto sus constantes o sus funciones a el resto de elementos, pudiendo provocar comportamientos no deseados. Es uno de los motivos por los que Composition suele ser más interesante y por el cual Option API está, si bien no es un elemento legacy como ya conocemos, pues la tendencia es a usar Composition. Pero veámoslo en Option API para que tengamos también el formato. En este caso, si estuviésemos haciéndolo sobre el Option API, pues deberíamos tener la función data, deberíamos tener los métodos, y deberíamos tener el momento del ciclo de vida, es decir, la ejecución del onMounted dentro del ciclo, dentro de la especificación del objeto. Mounted. Y listo. Y ahora ya solo nos quedaría ir pasando cada uno de los valores. Tenemos por un lado el porcentaje, que ahora pasaría a ser un dato. Y este porcentaje que tenemos dentro del dato ya no vamos a usarlo como una referencia, puesto que estamos en Option API, así que directamente podemos retornar percentage, cuyo valor inicial va a ser 0. Recordad que en Option API todos los valores ya son reactivos por defecto, con sus ventajas y sus inconvenientes. Ya hemos establecido nuestro percentage, vamos ahora con la función de recálculo, que esto sería un método, y dentro de los métodos pues tendríamos el método recalculate. El método recalculate pues estaría ejecutando la acción de aquí. En este caso ya no sería percentage value, sino que sería this.percentage, puesto que recordad que en Option API los métodos se comunican o utilizan data a través del this. Todo esto ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Muy bien, con esto ya terminamos también de ubicar nuestra función de recálculo. Y ahora ya nos quedaría simplemente en el caso del onMounted, el caso del onMounted, que no lo hemos hecho todavía, que sería traernos este elemento de aquí. Ya no necesitamos el value, ahora es this.percentage. Muy bien. Y la definición de la exposición no la necesitamos. Así que ya hemos terminado de pasar todos los datos a nuestro formato. Este onMounted no lo necesitamos, este ref no lo necesitamos, este elemento tampoco. Muy bien, ya tenemos nuestro componente traducido desde Composition hacia Option API, puesto que ahora ya tenemos la definición de un componente, donde ese componente tiene un dato que está retornando, que es el porcentaje, y luego tiene un método de recálculo que modifica ese porcentaje, y tiene también una función de montado, que es el equivalente al hook del ciclo de vida que ejecutamos en Composition,
la cual está dándole el valor por defecto. Lo que pasa es que ahora, si queremos hacer también este comportamiento dentro del parent component, también vamos a tener que modificarlo. En el caso anterior del Composition API sin script setup no era necesario, puesto que el comportamiento es exactamente igual, pero en el caso de Option API sí que tenemos que ver cómo hacer esta traducción. Así que vamos a eliminar de aquí nuestro setup y vamos a comenzar a escribirlo. Importamos, ya no importamos la referencia, sino que importamos el define component. Nos lo traemos desde view. Muy bien. Y ahora ya podemos hacer la exportación por defecto de nuestro define component. Explicitamos el objeto y vamos a por ello. En primer lugar, aquí vamos a tener componentes, puesto que, a diferencia del anterior, aquí nos estamos trayendo el child component, así que tenemos que especificar cuáles son los componentes que vamos a estar utilizando. En nuestro caso, el child component, así que vamos a definirlo. En este caso, el child, ahí está, component. Muy bien. Definimos el componente y continuamos. Ahora que hemos definido el componente, vamos a pasar al siguiente paso, que serían los datos. El método data, donde vamos a estar especificando los elementos, y después ya el último punto que nos quedaría serían los métodos, los methods. Que en este caso, pues tendríamos el method banco por definir. Este método haría esta acción de aquí. Ahora la traducimos, pero voy a ir eliminando contenido para limpiarlo. Y el data, pues nos estaría exportando esta parte de aquí, que tampoco nos vale, puesto que es una referencia, tenemos que modificarlo ahora. Entonces aquí tenemos ahora que modificar los elementos que estamos referenciando para hacerlo no desde el ref de Composition API, sino a través del formato de option. Para ello, lo que vamos a hacer es que mantenemos el ref del child component para poder utilizarlo, y ahora dentro de nuestro contenido no vamos a poder referirnos a él a través de esta constante, sino que vamos a estar haciéndolo a través de una variable global que es la de refs. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a borrar esto de aquí para que podamos verlo y hacemos la ejecución completa. Nosotros, cuando pulsamos en banco, ahora lo que queremos hacer es llamar al método recalculate que tenemos en el otro contenido, tal y como hemos hecho anteriormente. Para ello hacemos this y ahora utilizamos $refs para poder acceder a los datos de referencia que tenemos en nuestro contenido. ¿Y a qué dato de referencia queremos acceder? Pues a este que hemos llamado percentage component. Percentage, aquí está, component, que es el que queremos ejecutar. Y ahora, sobre este percentage component, que es el elemento que queremos ejecutar, pues vamos a indicarle que vamos a utilizar el recalculate. Muy bien, hacemos esa referenciación a través del método. Por lo que, en este caso, no vamos a necesitar la función de data. Vamos a guardar aquí y vamos a comprobarlo. Accedemos a nuestro contenido y si ahora pulsamos sobre cuenta bancaria, perfecto. Todo continúa funcionando, pero ahora a través de Option API en lugar de Composition API. Muy bien, hemos visto entonces el control delegado y es hora de pasar ahora a la segunda parte de la lección. Si recordáis, al principio hemos indicado que primero íbamos a ver acciones sobre la operativa, como era el caso del control delegado, y ahora en esta segunda parte de la clase vamos a estar comenzando ya a introducir los conceptos de optimización, puesto que estamos ya llegando al final del contenido de Webpack. Todavía nos queda un poquito, pero estamos llegando ya a las partes finales y entonces pues vamos a ir ya comenzando a introducir todos los conceptos de optimización para que luego al final, cuando vayamos llegando a las secciones de despliegue, no necesitemos dedicar una clase en concreto, sino que vayamos desglosándolos a lo largo del contenido.
Para ello, como hemos dicho, vamos a ver dos componentes interesantes de optimización dentro de Vue en esta lección. El primero de ellos va a ser la carga perezosa o el vLazy. Esto lo que nos ayuda es a que cuando vamos a hacer una carga de un recurso externo, por ejemplo, imaginad que vamos a traernos una imagen que no se encuentra dentro de nuestro contenido, es decir, que no la tenemos aquí en nuestro public o en cualquiera de nuestras secciones del proyecto, sino que vamos a traernos una imagen que la cargamos desde un servicio, desde un CDN, desde cualquier otro tipo de elemento, desde un repositorio de imágenes, etc. Entonces, cuando nos vamos a traer un recurso externo, como por ejemplo el ejemplo de esa imagen, necesitamos hacer una carga dinámica donde nosotros podamos especificarle al usuario que el elemento lo estamos cargando y mientras estamos cargando ese elemento, pues poder colocarle un loading o cualquier otra referencia que el usuario pueda entender que todavía no ha llegado el recurso, pero que lo estamos cargando, para posteriormente hacer el mostrado del recurso una vez lo tenemos disponible. Para ello tenemos diferentes herramientas y una de ellas, un paquete muy interesante, es el de vLazy. Vamos a ver cómo lo utilizamos. Para ello voy a acudir al proyecto que ya tenemos creado, voy a matar el servicio con control C o comando C y vamos a hacer la instalación del paquete del Vue 3 Lazy Load. Lo tenemos por aquí, lo he cargado previamente para que podamos verlo. Y es este paquete de aquí, el Vue 3 Lazy Load. Tenéis la documentación en la web oficial, es decir, dentro del gestor de paquetes del npmjs.com. En la sección de package tenéis el Vue 3 Lazy Load, donde podéis acceder a la información para cargar, para instalar en vuestro proyecto este formato. Vamos a ver que es muy sencillo, no creo que vayamos a tardar demasiado en poder entender cómo funciona. Os voy a, para ello, mostrar el contenido. Estoy dentro del proyecto que hemos generado antes, el de control, y voy a instalar el paquete. npm install o npm i y vamos a indicarle que queremos instalar el Vue 3 Lazy Load. Muy bien, esperamos a que la ejecución finalice y una vez lo tengamos vamos a poder comenzar a trabajar con él. El Lazy Load nos va a estar funcionando como un plugin, es decir, vamos a tener que indicar en nuestro main.ts que queremos estar utilizando el Lazy Loading para poder ponerlo a disposición de todo nuestro proyecto. Así que ese va a ser el primero de los pasos que vamos a tomar. Vamos a acudir a nuestro main.ts, aquí tenemos la construcción, ya sabéis que yo siempre que acudo al main.ts y necesito hacer alguna modificación, lo suelo acondicionar un poquito. Le damos aquí la constante app, en la que creamos la aplicación y luego ya posteriormente indico que a ese app tiene que usar el router y que tiene que montar la aplicación. Ahora, como vamos a estar utilizando el Lazy Load, lo que vamos a necesitar es, a través de nuestro main.ts, importarlo y ponerlo a disposición de nuestro proyecto, para que el resto de componentes puedan hacer uso y beneficiarse de este contenido. Así que vamos a indicar que vamos a querer importar el Vue, a ver si me lo detecta por aquí, el Lazy Load from Vue 3, ahí está, Lazy Load, perfecto. De tal forma de que ahora lo que vamos a hacer es ponerlo a disposición de nuestra aplicación. Y para ello lo que vamos a estar indicando es que nuestra app tiene que usar, además del router y además del resto de cosas, vamos a indicarle que queremos que use este Vue Lazy Load. Ahí está, perfecto. De tal forma que podamos poner este elemento a disposición de todo nuestro proyecto. Como segundo valor a este uso, podemos también especificar cuáles son las opciones por defecto que vamos a querer estar utilizando. Nosotros las vamos a utilizar de forma explícita en cada uno de los elementos, pero que sepáis que podéis también, en el caso de una vez vistas estas opciones, si os interesa aplicar algún comportamiento estándar por defecto para todos los contenidos, aquí podríamos estar especificándolo. Concretamente son los valores de loading, que es uno de ellos, el valor de qué ocurre cuando hay un error, el error, el observer options, el log, el lifecycle y el delay. Pero todo esto vamos a ir viéndolo nosotros directamente a través del componente. Pero os especifico que aquí podéis pasarle opciones para que si posteriormente, una vez las veamos dentro del componente, os interesa aplicar esas opciones por defecto de forma general, podáis hacerlo a través de esta sección. Muy bien, voy a simplificar esto de aquí
Y listo, ya tenemos la carga del lazy loading en nuestro proyecto. Así que ahora podemos acudir a hacer algún ejemplo para que podamos entender cómo funciona. Para ello voy a acudir al home view que teníamos por aquí, y el home view tenía nuestro parent component. Muy bien, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a acudir al parent component y vamos a vaciarlo para comenzar a utilizarlo de nuevo. Ya no nos interesa todo lo que hayamos hecho anteriormente. Este es un ejemplo, un ejercicio diferente. Vamos a borrar todo esto de aquí. Voy a marcar el setup para hacerlo de forma más rápida. Y vamos entonces en nuestro proyecto a hacer la carga de un recurso externo. Por ejemplo, vamos a hacer la carga de una imagen, que es el ejemplo más clásico donde podemos aplicar la carga perezosa o el vlazy. Para ello, pues vamos a acudir a internet y vamos a buscar algún recurso que podamos traernos. Por ejemplo, lo más sencillo para encontrar un recurso sería valernos de Pixum, por ejemplo. Voy a traerme por aquí la página web. Es esta de aquí, se llama pixumfotos.fotos, y Pixum es para establecer imágenes de ejemplo. Podéis observar que la URL siempre es igual. Es Pixum Fotos y las dimensiones del recurso que queremos cargar. Vamos a probar algún recurso que pese, por ejemplo, 1280 por 800, y vamos a ver si hay algún recurso así. Perfecto. Es cierto que el tiempo de carga pues no va a ser muy elevado, pero bueno, nos vale para mostrar el ejemplo. Así que voy a traerme este recurso, 1280 por 800. Esto es una imagen que se encuentra alojada de forma externa, fuera de nuestra aplicación. Así que yo voy a querer cargar esta imagen. Yo quiero indicarle que la imagen que quiero cargar es esta de aquí. Muy bien. ¿Qué ocurre? Esto es un recurso externo. Entonces, al ser un recurso externo, el tiempo de carga que vamos a poder necesitar para poder traernos este objeto, pues va a depender pues del estado de la conexión, del tiempo de respuesta del servicio que nos esté entregando el recurso, de tal forma que yo voy a querer marcar dentro de este contenido a mi usuario la información de que me voy a traer ese usuario, de que voy a estar cargando ese elemento, de que está llegando, mostrar algún dato de ejemplo mientras me lo voy trayendo. Mientras no lo he cargado, pues poder colocar otra imagen por defecto o la imagen de un cargador, cualquier otro elemento. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Para ello, como hemos dicho, vlazy, que es la directiva que nos ofrece el paquete de lazy load, nos va a dejar diferentes opciones. Os las muestro por aquí en pantalla para que la podamos ver. Vamos a poder pasarle a nuestro objeto como props las diferentes acciones. El loading, que va a ser la imagen que vamos a estar usando cuando el elemento se carga. El error, las observaciones, algún log, los lifecycle y un delay. Muy bien, sabemos entonces cuáles son las opciones que tenemos, vamos a aplicarlas en este ejemplo. Para ello, en lugar de explicitarlo como lo hacemos ahora a través del src, ahora lo veremos, lo que vamos a pasarle es la directiva vlazy. Y en la directiva vlazy le vamos a incorporar el objeto de datos que le vamos a estar pasando. ¿Qué datos le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar en primer lugar el src o el recurso que debe cargar, que en este caso hemos dicho que es este de aquí. Lo eliminamos y lo ponemos aquí. Muy bien, ya hemos ubicado este elemento. Continuemos. Voy a cerrar esto aquí, muy bien. Ya hemos especificado el recurso, el src. El siguiente elemento que podríamos estar especificando es el loading. El loading va a ser la imagen que vamos a estar mostrando mientras el recurso se carga. Es decir, yo aquí voy a estar indicándole que quiero traerme un recurso, en este caso es una imagen y es esta de aquí. Pues mientras no haya llegado, yo puedo mostrar, de momento, algún elemento que yo ya tenga en mi proyecto. Por ejemplo, una imagen por defecto de carga. Vamos a incorporar en nuestro proyecto una imagen que podamos utilizar. Yo tengo, por ejemplo, descargada esta de aquí, que es una imagen de ejemplo, que es la que voy a utilizar para mostrar mientras estoy cargando. Aquí pone simplemente sample, pero podría poner pues cargando, o podría ser como hacen YouTube o similares, con algún cuadro guardando el espacio que va a ocupar la imagen. En definitiva, el elemento de carga. Da igual, yo voy a usar este como ejemplo, así que lo voy a cortar y me lo voy a traer a mi proyecto.
voy a acudir aquí a mi proyecto y en él voy a mostrar en el explorador de archivos. Perfecto. Lo tenemos por aquí y voy a ubicarlo aquí en la carpeta pública, por ejemplo. Muy bien. Ya tengo entonces mi recurso, que lo he ubicado ahí en la carpeta pública de mi proyecto. Así que voy a indicarle que el recurso que voy a estar mostrando mientras cargo es el sample.jpg, que va a ser el elemento que yo voy a estar mostrando mientras llega la imagen, mientras llega el recurso que voy a estar solicitando. Además de todo esto, podríamos estar explicitando otros elementos como hemos indicado. Por ejemplo, podríamos estar indicando el error. Perdón, aquí en el... Estos son 2 puntos. Es un objeto. Podríamos estar especificando el error. Y aquí sería igual. ¿Qué voy a mostrar si ocurre un error y el recurso no se carga? Si tratamos de traernos esa imagen y finalmente la imagen no llega o la URL es incorrecta, en definitiva que no se puede cargar el recurso, pues podemos, en lugar de dejar ese contenido vacío o dejar el recurso roto dentro de la página, podemos mostrar otra imagen que sea la imagen que muestre el error. Yo, por ejemplo, pues podría utilizar esta misma. Estos valores son todos opcionales, no son obligatorios de especificar. Por último, podríamos estar especificando también un delay, es decir, un tiempo de espera previo antes de que ocurra la carga. Por ejemplo, 500 milisegundos. Todas estas opciones que yo estoy aplicando aquí son las opciones que os indicaba que podéis especificar en el main.ts para que sean usadas por defecto en todo el proyecto, en el caso de que queráis tenerlas. Si no, pues también podéis hacer una explicitación como estamos haciendo nosotros ahora a través del elemento. Muy bien, tenemos entonces todos los valores, los tenemos por aquí y tenemos nuestro recurso. Voy a ir levantando mientras el servidor, npm run serve, para ahora luego posteriormente poder utilizarlo. Ubiquemos los contenidos por aquí. Vamos a ver si puedo... Ahí está. Puedo minimizar un poquito el contenido para que lo veamos bien. Y ahora ya tan solo me quedaría estas dobles comillas para poder aplicarlas dentro. Ubicarlas con comillas simples para que no me dé un error de parseo, puesto que se encuentran dentro de unas comillas dobles. Y con esto tenemos que tener ya nuestro contenido. Perfecto. Lo tenemos entonces estructurado y ahora ya hemos especificado la carga de un recurso, en este caso de una imagen que sabemos que es un recurso externo, es una imagen pero podría ser cualquier otro tipo de elemento, y hemos indicado que el recurso es este, que mientras estamos cargando vamos a estar mostrando esta imagen de aquí, que ya la tenemos en el proyecto, y si ocurre algún error y no podemos traernos el recurso, vamos a poder mostrar esta otra imagen de aquí, y siempre estableciendo o pudiendo establecer un delay al proceso. Cargamos y perfecto. Habéis podido observar cómo nos aparecía la imagen de carga, que era la de sample, y una vez carga ya nos trae el recurso. Voy a volver a ejecutarlo, fijaos, y perfecto. Sale la imagen de carga y luego nos carga el recurso. El recurso siempre es distinto porque Pixum Photos modifica el recurso cada X tiempo. Ejecuto otra vez, perfecto. Vuelvo a ejecutar, perfecto. Si tuviese algún error, pues me aparecería esa imagen. Vamos a forzar un error. Por ejemplo, voy a equivocarme en el nombre de la dirección. Y voy a colocarlo tal que así. Entonces ahora me trato de traerme el objeto y como no lo encuentra, pues me muestra la imagen de error, que en este caso es la misma que la de carga, esta de aquí. Muy bien, pues hemos visto entonces cómo podemos manipular la carga de nuestros recursos externos utilizando imágenes de carga previa y también utilizando diferentes mensajes de error potenciales que podríamos tener a la hora de ejecutar el recurso. Todo esto lo hemos hecho a través del ciclo de vida que vLazy ya nos aplica por defecto, pero a nosotros nos podría interesar también, por ejemplo, poder manipular el ciclo de vida de esta
este proceso de carga para que de esta forma nosotros pudiésemos realizar más acciones. Acciones distintas que a nosotros nos pudiese interesar aplicar, como por ejemplo la ejecución de cierto código cuando está cargando o la ejecución de cierto código cuando ocurre un error, etc. Para ello vamos a poder nosotros modificar también las diferentes opciones. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para ello, dentro de nuestro proyecto, aquí donde estamos en el contenido dentro de nuestro script, vamos a establecer las diferentes opciones que posteriormente vamos a estar utilizando en nuestra imagen. Para ello voy a acudir a mi setup y voy a crearme una constante que la voy a llamar, por ejemplo, pues normalmente por convención se le suele llamar lazyOptions, y este va a ser un valor reactivo o referencial sobre el contenido que nosotros vamos a estar utilizando. Así que voy a importar las referencias desde View para poder utilizarlo. Y esta referencia pues va a ser un objeto y ahora vamos a definirlo. Venga, vamos a definir en este objeto el valor src, y el valor src va a ser la imagen que vamos a querer cargar, la URL que vamos a querer utilizar, que es esta de aquí. Pues vamos a especificarlo. Muy bien, esta es la URL que quiero cargar. Y ahora voy a definir un lifecycle propio. Es muy importante destacar que si nosotros dentro del lazy loading especificamos un ciclo de vida propio, un lifecycle propio, cuando lo hagamos, al especificarlo, anulamos el lifecycle por defecto. Así que esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros vamos a obtener, lo que va a hacer es que el lazy loading nos va a delegar a nosotros el control del lifecycle en lugar de ejecutarlo él. Por lo tanto, no nos vale para solo añadir un extra. Si hacemos el lifecycle, tenemos que hacer nosotros la gestión completa de ese ciclo de vida de la carga del componente. Muy bien, pues vamos a especificarlo. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a especificar el lifecycle y vamos en el lifecycle a tener siempre 3 elementos del ciclo de vida. Son siempre 3 los que nos ofrece: el loading, el loaded y el error. El loading para cuando está cargando, el loaded para cuando el elemento ha sido cargado y el error para cuando ha habido algún tipo de error y no ha podido cargar el recurso. Tenemos entonces nuestro loading y siempre podemos recepcionar el elemento de la imagen, el EL, para poder hacer la gestión. Esto recordad que lo estuvimos viendo en el capítulo sobre las directivas personalizadas. Y podremos estar haciendo pues la acción que correspondiese. Después, una vez tenemos este elemento de carga, pues podríamos tener el siguiente, que es el error. El error estaría recibiendo ese elemento también y haría las funciones correspondientes. Y en última instancia tendríamos el loaded, o qué ocurre cuando el elemento ya ha sido cargado. Y aquí nosotros pues podríamos estar haciendo lo que nos interesase, la acción que nos pudiese interesar. Por ejemplo, por defecto vamos a colocar un console log que diga cargando imagen y le pasamos ese elemento. Cuando ha habido un error, pues podemos indicar, por ejemplo, un console log que diga error en la carga de este elemento, y cuando ha sido cargado pues podríamos pasar también un console log que en este caso pues estuviese indicando imagen cargada, y le pasamos también el elemento. Podéis observar que aquí en la definición del elemento tengo una señal de error. Esto es debido a TypeScript, que tenemos que darle un tipado al dato. Eso lo haremos al final. Muy bien, pues hemos especificado entonces todos los elementos del ciclo de vida. Esto, tanto en Option API como en Composition, formato es el mismo, no deja de ser en el caso de Option API sería un data, que sería un data con este objeto, y en el caso de Composition API y Composition API Script Setup, pues lo hacemos como una referencia o un valor reactivo. Muy bien. Tenemos entonces ahora estas opciones, así que vamos a utilizarlas en nuestro elemento. Y lo que voy a hacer es que ahora, nuestro BeLazy, vamos a modificarle el contenido. Voy a borrar todo esto de aquí
y se lo vamos a especificar. En el vLazy, el src ahora ya no va a ser el... Voy a cerrar aquí la llave, perfecto. El src ya no va a ser directamente escribir el valor, sino que ya lo tenemos aquí dentro de nuestro objeto. Así que podríamos decir que es del lazy options que nos acabamos de crear, esta referencia, pues el src. Y así lo especificamos. Ahora vamos a introducir el nuevo cambio, el nuevo actor que está afectando al contenido. Y es que vamos a decirle a la carga que, a diferencia de lo que hemos hecho anteriormente, no queremos utilizar el ciclo de vida por defecto que ejecuta lazy loading, sino que somos nosotros los que queremos definir qué acciones ocurren. Así que vamos a hacerlo indicándole que el life cycle vamos a indicarlo nosotros. Y el life cycle que vamos a estar utilizando es dentro del objeto lazy options que hemos creado, esta referencia, hemos creado aquí nuestro propio life cycle. Así que queremos utilizar ese, el que hemos definido nosotros, no el que nos trae por defecto. Y ya está. De igual forma, podríamos, al igual que hemos hecho anteriormente, pues especificarle un delay para que tenga un cierto tiempo de carga de 500 milisegundos, por ejemplo. Este delay también podríamos especificarlo aquí dentro del objeto. De hecho, podríamos hacerlo así y nos quedaría mucho más limpio. Y ahora ya el delay pues sería lazy options.delay. Muy bien, hemos hecho la explicación, la unión del contenido, ahora ya añadiendo un nuevo componente. Y es que ahora el ciclo de vida lo controlamos nosotros y no lo controla el lazy loading por defecto. Ahora, si acudimos a nuestro contenido, estemos por aquí y voy a abrir aquí, inspeccionar. Voy a abrir la consola. Y venga, vamos a volver a ejecutar el contenido. Y perfecto, podemos observar cómo nos va indicando los diferentes momentos del ciclo de vida. Voy a agrandarlo para que se pueda ver bien. Fijaos cómo nos indica que está en principio cargando imagen, y es este el elemento que está cargando, y después dice imagen cargada, y este es el elemento que ha cargado. Nos está saltando los dos logs que hemos marcado para los ciclos de vida. En este caso, para cuando está cargando y para cuando ya ha sido cargada. El de error no salta porque no hay un error en la carga. Pero si provocamos ese error, guardamos. Ahora acudimos al contenido. Y si acudimos a la consola, pues perfecto. Podemos observar que nos indica error en la carga de este elemento. Y es este elemento de aquí. Muy bien. Al igual que hemos hecho anteriormente, cuando hay un error, pues nosotros podríamos mostrar ahora una imagen de error. Un error que no lo hemos especificado aquí. Hemos hecho el src, pero no hemos hecho pues el mostrado de una imagen de error como hemos hecho anteriormente. Muy bien. Pues ya sabemos utilizar el lazy loading para para apoyarnos en las imágenes. Y además hemos expandido el concepto para, además de eso, poder aplicarle nosotros un ciclo de vida propio, como estamos haciendo aquí. La última parte que nos quedaría para finalizar el lazy loading son los estilos. Y es que, además, nosotros podemos generar nuestros propios estilos. Muy sencillo. Voy a generarme la etiqueta de estilos y a mí ahora me interesa mostrar un estilo distinto en mi imagen cuando está siendo cargada o cuando ha sido cargada o cuando ha tenido un error. Porque, por ejemplo, pues si ha tenido un error, pues quiero pintar un recuadro rojo, o cuando está cargando, pues quiero utilizar un estilo distinto con un background color de X, pues todo eso vamos a poder gestionarlo nosotros también. Es decir, además de aplicar una imagen, además de poder controlar el ciclo de vida, vamos a poder también aplicar estilos en cada uno de los ciclos de vida. Si bien nosotros no necesitamos toda esta parte, puesto que sabiendo controlar el ciclo de vida como hemos hecho ahora mismo, podríamos estar aplicando estilos o desaplicando estilos tranquilamente porque tenemos el control perfecto del ciclo de vida. Si bien esto es posible, nosotros tenemos un atajo, por si queremos apoyarnos en él, para poder utilizar esta selección. Y es que nosotros podemos utilizar
dentro de los estilos el IMG seleccionando el Lazy Loading. Podemos hacer también el IMG seleccionando el Lazy Loaded para cuando ya ha sido cargado. Y en último lugar, podemos también hacer el IMG Lazy, en este caso, Error, que es el último punto del ciclo de vida que podemos aprovechar. Y aquí podríamos escribir el estilado que nos interesase. Por ejemplo, en este ejemplo, pues vamos a darle un estilo al Lazy Loading. Vamos a hacer un estilo, para no entretenernos demasiado haciendo estilos, vamos a hacer solo para el Lazy Loading. Y entonces aquí en el Lazy Loading, pues podríamos decirle, pues background color, por ejemplo, blue. Y anchura, pues 500 píxeles. Insisto, todo esto podríamos controlarlo directamente desde el ciclo de vida, puesto que nosotros podríamos aprovechar las referencias y bindear los estilos, como ya hemos visto en la clase de Data Binding de una de las primeras lecciones que estuvimos trabajando, cuando estuvimos bindeando estilos. Pero para hacer el ejemplo sobre esta utilidad que en ciertos momentos nos puede resultar útil porque es más rápida, simplemente cuando lo único que queremos es modificar el estilo y no queremos hacer nada más, pues en lugar de entrar a codificar todo el ciclo de vida, simplemente utilizamos estos selectores para ahora, posteriormente yo a la imagen poder decirle lazy simplemente y el lazy loading. Y ahora voy a poder aplicarle ese estilo. Guardamos y fijaos cómo cuando está cargando aparece el cuadro azul y ya cuando termina de cargar nos muestra el contenido. Si hubiese dado un estilo al error, pues me mostraría el estilo del error. En mi caso ahora lo que voy a hacer es voy a eliminar el error para que el recurso lo cargue correctamente. Y perfecto. Ahora podemos ver que tiene un estilo mientras está cargando y cuando ya carga deja de tener ese estilo. De esta forma ya hemos visto los tres métodos de control sobre el Lazy Loading. Los recursos que podemos utilizar cuando está cargando, cuando ha sido cargado y cuando tiene error. El uso específico del ciclo de vida, a través del cual nosotros podemos entrar directamente a codificar lo que queremos que ocurra cuando está siendo cargado, cuando hay un error o cuando ha sido cargado. Y en última instancia, el uso de los estilos para poder nosotros personalizar cómo se visualiza cuando está cargando, cuando ha sido cargado y cuando tiene un error. Y a lo último que nos quedaría es que cuando estamos utilizando TypeScript necesitamos tipar este elemento. Y este elemento es un nodo dentro de Vue. Así que tenemos dentro de Vue un tipo en concreto para poder definir los virtual nodes. Para ello simplemente vamos a importar el vnode y vamos a utilizarlo para tipar los datos de los elementos. Estos elementos son virtual nodes, son vnodes. Así que podemos tiparlos para evitar que nos esté dando ese error en análisis estático de TypeScript. Esto solo para cuando estamos trabajando con TypeScript. Si estamos trabajando con JavaScript, esto no es necesario. Pero de esta forma podemos tipar los elementos. Si acudimos a nuestro contenido, podemos observar que todo continúa funcionando igual, pero ahora ya hemos tipado el dato del elemento, que es un virtual node de nuestro proyecto. Genial. Hemos finalizado entonces la primera de las partes de optimización, que es el vLazy. Vamos ahora a por la segunda de ellas, que es el Web Chunking. Finalizamos la clase de hoy con el concepto del Web Chunking o del Webpack Chunk que vamos a estar utilizando dentro de nuestras construcciones. Es el postre de nuestro menú. Vamos a entender cómo funciona, qué es y cómo podemos aplicarlo dentro de nuestro contenido. Vais a poder observar que es muy sencillo de aplicar, si bien lo interesante es conocer sobre todo su concepto. Un punto reseñable dentro de todo lo que hemos venido trabajando es que todo lo que hemos hecho, cuando luego trabajemos con Byte posteriormente, es aplicable de forma directa. Sin embargo, esta parte de Webpack Chunk es explícita, es propia de Webpack. Así que cuando vayamos a Byte veremos que este proceso no podremos aplicarlo, tendremos otras herramientas.
¿Para qué nos va a servir? ¿O cuál es la utilidad o el interés que podemos tener en hacer esta acción? Bien, esto es sobre todo para hacer un code splitting o una separación de código dentro del contenido que vamos cacheando del sistema, para que de esta forma el rendimiento de nuestra aplicación de Vue sea mejor, sea un rendimiento mucho más rápido. Y es que cuando nosotros estamos trabajando una estructuración, sobre todo nosotros vamos a aplicarlo sobre las rutas, sobre el enrutado, pues cuando nosotros vamos haciendo diferentes rutas, Vue nos va a ir gestionando cómo va a ir haciendo la gestión de la caché por defecto. Cuando nosotros empezamos a construir una aplicación que comienza a ser más pesada, que comienza a tener una gran cantidad de diferentes rutas, en este caso, el contenido va creciendo. Y esto va a provocar que al final los archivos que genera Webpack para poder servir esos datos cacheados comiencen también a ser muy grandes, lo que puede provocar al final fallas en el rendimiento de nuestra aplicación. Nuestro interés va a ser separar, hacer un code splitting de los diferentes elementos que va a ir cacheando el sistema, para que de esta forma luego la carga de los contenidos sea mucho más rápida. También cuando nosotros luego generamos dentro del empaquetado de nuestro proyecto los archivos que vamos a distribuir, es decir, ya nuestra aplicación, en general, si mantenemos todo dentro de un mismo archivo, de igual forma esos archivos van a ser muy pesados y van a empeorar el rendimiento de nuestra aplicación. Nosotros vamos a querer siempre que todas nuestras construcciones sean lo más óptimas posibles y que los tiempos de carga se mantengan siempre reducidos. Por ello, una de las cosas que podemos hacer es tomar nosotros el control sobre esos archivos generados y especificar dónde queremos nosotros partir esos contenidos que se generan, esos JS que va a ir generando el sistema, para que de esta forma el tamaño de cada uno de ellos se mantenga pequeño, y al mantenerse un tamaño pequeño de archivo, la carga sea rápida, no estemos trayéndonos contenido innecesario dentro de esos archivos, para que de esta forma al final no repercuta en el tiempo de carga de nuestro sitio, de nuestra aplicación en Vue. Este es el concepto que vamos a estar aplicando. Es muy sencillo y de hecho ya lo habéis visto en el curso, aunque no hayamos entrado a trabajarlo. Y es que Vue por defecto, cuando lo creamos a través del Vue CLI y generamos nuestro router, en los ejemplos que nos mostraba aquí sobre las rutas, fijaos cómo os aparece aquí, por ejemplo, el about, y en el about nos ha hecho un code splitting. Nos ha hecho ese chunking del contenido en un elemento distinto. Y es que esto es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a aplicar este concepto a nuestro contenido. Si bien anteriormente lo que hacíamos era borrarlo y aplicarlo en el formato tradicional, como el que tenemos aquí arriba, para no introducir más complejidad al contenido que íbamos aprendiendo, ahora que ya tenemos las rutas totalmente dominadas, podemos comenzar a introducir este concepto que, en definitiva, para lo que nos va a servir es para mejorar la eficiencia de nuestro sitio. Como podemos observar, si leemos el comentario que nos coloca Vue por defecto, lo que estamos haciendo es un code splitting a nivel de router. Es decir, estamos separando cada una de las vistas, cada uno de los routes que vamos colocando en un archivo distinto, en un chunk diferente. El sistema lo que va a hacer es generar un contenido que se va a llamar como nosotros le digamos, punto, y un hash que genera de forma interna para darle el nombre a ese archivo. Así, cuando el usuario vuelve a visitar esa ruta hace un lazy loading y va cargando va a cargar ese archivo a través de ese chunking que hemos generado previamente, de tal forma que la velocidad de carga va a ser mucho más rápida. Ese es el concepto y ese es simplemente el concepto que subyace al final detrás de el por qué nos es interesante aplicar code splitting. El code splitting, además, el propio Vue nos lo va a avisar. En este caso, todos los proyectos que hemos generado son proyectos pequeñitos, y cuando los proyectos son pequeñitos, pues no es necesario hacer ese splitting del contenido, puesto que al final la suma total del contenido no supera los 500K.
Pero en el momento en el que el archivo supera los 500K, el propio Vue nos va a avisar. Si nosotros tratamos de levantar en un servicio o exportar una aplicación de Vue y Vue se da cuenta a la hora de exportarlo, en este caso Webpack, de que el contenido, hay algún archivo JS que a la hora de generarlo supera los 500K, nos va a avisar con un mensaje de error en consola que nos va a decir que el tamaño es demasiado pesado y que deberíamos hacer el code splitting. Para hacerlo, la estrategia más sencilla es aplicarlo sobre el router, ya que esto nos va a dar una división normalmente suficiente para que nuestro contenido pueda quedar correctamente separado y la carga sea válida. Realmente el formato que vamos a estar haciendo es, como podemos observar aquí dentro del contenido, a través de la gestión de carga en el router. Pero para que no tengamos que memorizar nada, recordad que aquí lo importante siempre es entender el concepto. Lo que voy a hacer es que lo vamos a borrar y lo vamos a construir nosotros. Vamos a elaborar nosotros esa carga para ver cómo podemos hacerlo. Muy bien. Hemos dicho que vamos a generar ahora una ruta y vamos a hacerlo para el about, para esta ruta de aquí. Entonces, en el formato natural que nosotros estamos habituados a trabajar, pues indicaríamos cuál es la ruta, about. Le daríamos un nombre, about, por ejemplo, e indicaríamos el componente que la va a estar gobernando, que en este caso, pues lo estaríamos importando y nos lo estaríamos trayendo. Muy bien, es aquí donde vamos a introducir la diferencia. En lugar de traernos de forma directa el componente, lo que vamos a hacer es generar una función y en esa función vamos a decirle que vamos a estar importando un componente. Pero a la hora de importar ese componente, vamos a especificarle que cuando vayamos a distribuir nuestro contenido, cuando vayamos a generarlo, el contenido de ese componente lo queremos en un JS distinto, en un archivo aparte. Y esto lo vamos a hacer indicando el import del contenido, en este caso pues sería nuestro elemento que se encuentra en, vamos a buscarlo, en views, por aquí está, y es la about view, esta de aquí, muy bien. Pero a la hora de importarlo, vamos a pasarle el contenido que le va a indicar que tiene que hacer ese code splitting. Y esto lo podemos hacer anotándolo con la anotación de comentario dentro del import, Webpack chunk name, y le podemos especificar un nombre. Por ejemplo, le podemos especificar el nombre about. Y así es como nos lo está mostrando por defecto Vue cuando nosotros tratamos de traérnoslo desde un contenido por defecto, ¿no? Cuando nosotros generamos la ruta por defecto. Para que podamos entender bien el concepto y finalizar de entender bien el por qué estamos haciendo esto, lo que voy a hacer es que voy a acudir a cualquiera de los otros proyectos que ya hemos hecho anteriormente. Vamos a buscar, por ejemplo, alguno. Por ejemplo, pues vamos a tomar, por ejemplo, este Hello World, que creo que no tiene, eso es, este Hello World de aquí no tiene nada de rutas. Así que voy a acceder a él para que podamos ver la diferencia. Voy a acceder a ese Hello World, que creo que fue el primer proyecto que hicimos a lo largo del curso. Y una vez estoy dentro, voy a generar los archivos de distribución. Esto todavía no lo hemos visto porque va a venir posteriormente. Toda la parte de generar los archivos de distribución va a venir cuando estemos trabajando el bloque de despliegue, cuando estemos haciendo ya despliegue de contenido. Pero necesito adelantarlo para que podamos verlo. Así que vamos a decirle npm run build, y esto lo que hace, este comando, adelanto rápidamente su concepto, aunque insisto, cuando estemos en las clases de despliegue nos centraremos mucho más en él. Pero esto básicamente lo que va a hacer es preparar nuestro proyecto ya para que podamos subirlo a nuestro hosting. Entonces voy a ejecutar el npm run build y esto lo que va a hacer es construir el proyecto. Para ello va a generar una carpeta nueva, normalmente y por defecto si no hemos modificado nada, se llamará dist, de distribución, y ahí va a hacer la construcción de todo nuestro proyecto preparado ya para ser subido al hosting donde vayamos a desplegar nuestra aplicación. Insisto que luego en toda esta parte
Tendremos clases ad hoc para ello, donde veremos diferentes tipos de despliegue, diferentes tipos de servidor donde desplegar, etc. De momento lo hacemos simplemente para que podamos ver qué ocurre. Y yo voy a ejecutar aquí la construcción para producción y fijaos cómo me crea una carpeta dist de distribución donde va a colocar los archivos ya todo compilado, todo preparado para poder subirlo a nuestro servicio. Vamos a esperar a que finalice la construcción. Perfecto. Ya ha terminado. Muy bien. Ha finalizado la construcción y si os fijáis ha generado dos archivos. Uno que es un chunk que genera siempre por defecto para ubicar todo el contenido de los vendors, es decir, todo el contenido de las dependencias que necesita, y luego otro distinto que es el app y el hash. Fijaos como el nombre que genera es app. Y un hash. Y a partir de ahí .js, es decir, nos ha generado un archivo que va a ser el que contiene la compilación ya de todo el contenido. Si yo ahora acudo al dist, pues el dist ha generado un index y este index se va a apoyar en los JS. Y en los JS tenemos aquí los app. Fijaos que tiene un .map y luego tiene el .js general. Por eso se llama app, porque es el archivo que contiene ya toda la compilación de todo el proyecto. Por eso app. Si yo ahora acudo al... Fijaos que el tamaño, por cierto, no he hecho hincapié en ello, pero el tamaño es pequeño. Estamos hablando de un K. Por lo tanto, no es necesario hacer un splitting porque el tamaño es tan pequeño que no es necesario. Pero supongamos que estamos haciendo la construcción de un proyecto mucho más grande que sí que llega a pesar más de 500K. Yo tengo por ahí alguno que llega a esos tamaños y no es difícil alcanzarlo. Es muy sencillo, no necesitamos tampoco pensar que vamos a necesitar hacer un megaproyecto para alcanzar esos tamaños. Simplemente con que hagamos un proyecto medianito ya vamos a estar alcanzando esos tamaños de archivo de exportación. Entonces, si yo ahora acudo a el proyecto que estamos utilizando nosotros ahora, que es el que se llama control, acudo a él y voy a npm run build. Voy a generar los archivos para ser distribuidos. Acudo a él y vamos a esperar a que genere también los archivos de distribución de este elemento. Vamos a esperar a que haga la construcción para producción. Perfecto. Ha finalizado la construcción de nuestro proyecto. Y vamos a observar lo que nos indica. Y esto es lo importante de hacer este code splitting dentro de Webpack. Y es que podemos observar que ahora nos ha generado un JS que se llama app, igual que nos ha generado anteriormente, pero ha generado otro archivo totalmente distinto que se llama about, punto y el hash, para la vista del about, para la ruta del about. De tal forma que nos lo ha separado en dos elementos distintos. Por lo tanto, cuando estamos ahora cargando la aplicación, no nos va a cargar el about. No vamos a estar incurriendo en una carga más pesada, incluyendo elementos que no vamos a necesitar. Solo nos va a cargar el general. Y de esta forma podemos ir partiendo por cada una de las rutas que tengamos, por cada una de las vistas que vayamos a trabajar, un elemento distinto para que luego tengamos archivos más pequeñitos que nuestro sistema vaya cargando y vaya utilizando en cada una de las vistas, mejorando considerablemente la eficiencia en los tiempos de carga de nuestra aplicación. Porque, insisto, hasta ahora todo lo que hemos hecho son ejemplos pequeñitos, pero cuando ya estéis trabajándolo en un proyecto y ese proyecto tenga cierta dimensión, va a agilizar muchísimo los tiempos de carga en función a si lo utilizamos o no lo utilizamos. Cerramos con esto la clase de hoy, una clase un poco intensa porque hemos trabajado diferentes puntos del desarrollo, no solo un concepto concreto, sino que hemos estado trabajando tanto una parte de eficiencia a través del control delegado, como también algunas acciones de optimización, el view lazy y también la gestión de esta última parte sobre el code splitting.
Y la siguiente clase que vamos a tener, la próxima del curso, vamos a estar trabajando GraphQL. Vamos a estar conectándonos a un servicio de GraphQL construido a través de Apollo para poder hacer consultas en GraphQL, porque hasta ahora todo el fetching que hemos hecho es fetching a través de API, pero no hemos visto todavía la parte de GraphQL, así que tenemos que verla y esa va a ser la siguiente clase. Os comento esto y os adelanto esto porque si estáis interesados en ver el concepto de full stack completo, es decir, tanto la parte de frontend como la parte de backend, a lo largo de esta semana, probablemente el miércoles, pero en definitiva va a ser esta semana, voy a subir un curso completo de GraphQL. Un curso completo donde vamos a estar viendo cómo se construye la parte del servicio, la parte de backend, para que luego, posteriormente, aquellos que queráis saber cómo se hace el backend y cómo se hace el frontend, pues os podéis ver ese curso. Es una única clase, un curso completo en una única clase. No sé cuánto durará porque todavía no lo he terminado, pero será, calculo que en torno a 2 horas más o menos, donde vamos a ver cómo hacemos la construcción de un servidor en GraphQL con Apollo. Cuando lleguemos a la clase siguiente, la clase del lunes, no es obligatorio ver ese curso, no es obligatorio hacerlo, pero si habéis hecho ese curso, sabréis hacer tanto la parte de backend como la parte de frontend en Vue. En el caso de que no os interese la parte de backend, simplemente queréis manteneros dentro de la parte de frontend, pues no hay ningún problema, no es necesario verlo, porque vamos a llegar a... lo que vamos a estar haciendo es consumir un servidor y, como siempre, yo os daré el servidor ya construido para que podáis utilizarlo, como hemos hecho anteriormente en otras clases, en otros episodios en los cuales hemos trabajado servidores de backend que os entregaba. Entonces, si queréis saber el proceso completo, interesante estar pendiente a esta semana que se publicará el curso de GraphQL para saber hacer también cómo construir la parte del servicio que vamos a estar consumiendo dentro de Vue. Y insisto, si no os interesa, no es necesario saberlo, el curso es totalmente autosuficiente y podéis seguir construyendo y haremos el consumo de ese servidor que vendrá construido para que sepamos conectar nuestras aplicaciones Vue con servicios que nos sirven datos a través de grafos. Muy bien, eso por un lado, y luego ya por último también comunicar que si estáis siguiendo el curso en directo, conforme va saliendo cada uno de los contenidos, este jueves comenzamos también el curso profesional de Laravel, que es muy interesante para todos aquellos que queréis hacer el full stack completo. Hasta ahora todo lo que estamos viendo en este curso, Vue, es frontales, es decir, es frontend, pero si alguno de vosotros está interesado en entrar a trabajar tanto la parte de frontal como la parte de backend, pues vamos a aprender a hacer backend a través de Laravel. Y el formato va a ser igual que este curso de Vue, es decir, intensivo y profesional, entrando a todos los aspectos y también los diferentes patrones de arquitectura que podemos construir con él, tanto en MVC como DDD, como EDD, como microservicios, como colas de mensajería, toda la parte completa. Así que si os interesa toda la gestión de backend, pues os recomiendo mucho ese contenido. Nada más. Cerramos por aquí la clase de hoy y nos vemos en la siguiente. A programar.